nuestro canal de YouTube Animal Humano. Síganos también en nuestras redes, Instagram Animal Humano OK. Y seguimos acá con Nazareno Villalba de Animales Jurídicos y con Beri Donatelli, activista independiente. ¿Con qué seguimos, Ger? 20 minutos se pasó volando. Se pasó. Bueno, después un poco de hablar de este boom de la teoría, podríamos hablar qué piensan sobre los tipos de activismo, cómo poder identificar si en alguna ocasión le estamos pifiando al activar, qué sería algo eficaz, que hoy en día se habla mucho de esto de la eficacia o el pragmatismo. ¿Cómo lo ven ustedes hoy en día? Bueno, básicamente respecto al activismo, ¿se acuerdan que antes se estaba hablando, ¿no?, de esto del neobienestarismo, que es usar medios bienestaristas? Entonces lo que se ve mucho es esta cuestión de mostrar el trato, digamos, imágenes y videos, ¿no?, de violencia explícita en donde se los ve a los animales no humanos en situaciones indignas, para que la gente se acerque, vea eso y después, bueno, quizás decirle, no, pero mira, este no es el problema es el uso. Entonces, eso es lo que actualmente se puede ver más que nada, al menos estoy hablando de acá de Argentina. Después, más para afuera, digamos, se sigue, ¿no?, con estas cuestiones de agarrar las donaciones y demás, y acá también mismo se siguen algunas organizaciones con las campañas monotemáticas, que lo que hacen es reforzar justamente esta idea, ¿no?, de que, bueno, vamos a cambiar, vamos a quitar el sufrimiento en esta situación puntual, y lo que hacen también estos activismos de imágenes de violencia explícita y demás es ponderar algunos usos por sobre otros como si fuesen más importantes y demás. ¿Por qué no estaría siendo efectivo, digamos, focalizar sobre una sola explotación y no sobre todo el conjunto? Porque la explotación animal no es un solo tipo de explotación. La explotación animal es en sí la idea base, ¿no?, de que los demás animales son medios para nuestros fines. Entonces, activando de esa manera, se refuerza, digamos, esta cuestión de que, bueno, nada, puedes seguir usándolo para tus fines, pero fíjate que no sufran en el medio, o mira cómo sufren. Por un lado eso. De hecho, hay... uno de los logros que se ha hecho a través de esta forma de activar, que es mostrar qué es lo que pasa dentro de los mataderos, de dónde viene la leche, de dónde viene tu horma de queso, es que en algunos países se estén implementando o se estén poniendo cámaras dentro de los mataderos para ver cómo los matarifes tratan a los animales. Entonces, a partir de ese momento te están diciendo, hey, miren que todo lo que ustedes están mostrando es mentira, porque nosotros tenemos grabado que nuestros trabajadores no le tratan hacia los animales. Y ahí comienza a haber ya como una incongruencia entre la realidad material y lo que te están mostrando la gente, o sea, lo que creemos que pasa. Entonces, cuando nosotros nos centramos en formas específicas de explotación animal, estamos dejando afuera, me parece a mí, lo más importante de todos, que es la individualidad y la personalidad del animal. Porque no estamos diciendo, por ejemplo, miren que los animales tienen intereses o quieren relacionarse con su familia, quieren estar tranquilos, hacer amistades y jugar y ser ellos en su entorno. Lo que estamos diciendo es, miren la forma en la que lo estamos explotando a los animales. Eso es donde está centrado el foco, y es muy difícil, de hecho está quedando demostrado, que el statu quo se cambie, o sea, el orden de las cosas, o tal como están las cosas hoy en día con los animales, se cambie a través de esta forma. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hace la industria es ver lo que nosotros estamos señalando, es decir, nosotros estamos actuando como... Le estamos haciendo el juego un poco. Claro, ¿sabes cómo le decíamos en el barrio? Le decimos, mira, te mostramos esto, vos mejorá esto y seguí lo más bien con tu negocio. En el barrio nosotros le decíamos, estamos avivando giles. Exacto. ¿Me entendés? Le decíamos, vos le estás diciendo, mira, este es el problema de tu explotación. Y casualmente el problema que nosotros estamos mostrando es el problema donde peor rentabilidad tiene la empresa. ¿Por qué? Porque la industria, si se le muere la vaca antes de que ellos quieran matarla, pierden plata. Entonces, ¿por qué se le muere? Y por estrés, y por enfermedades, y por tratos y demás. Entonces nosotros le estamos diciendo, miren cómo se mueren los animales, los pollos, los chanchos, las vacas,
inclusive antes de ir al matadero por el estado del confinamiento y el estado en el que se encuentran en este momento. Entonces las empresas dicen, bueno, sí, obviamente, hay que reforzar el bienestar animal y utilizar otros protocolos que sirva para que la gente diga, está bien, no sufren los animales, y además sirve para aumentar la productividad de la empresa. Entonces nosotros estamos actuando como aliados en algún punto de la empresa, pero nosotros en algún punto nos creemos que estamos siendo revolucionarios, mostrando la falla justamente de la empresa, ¿no? O sea, digamos, esos tipos de activismo lo que reflejan es al bienestarismo y no al veganismo. Más allá de que nosotros después le digamos a las personas que se acercaron, no, mira, el problema es el uso. ¿Cómo cerciorarnos, digamos, de que quedó entendido eso si lo que le estoy mostrando es que el problema es el plato? Eso por un lado, y también por otro lado, de que al mostrarlos en situaciones indignas a los demás animales en las cuales están siendo obligados a hacer algo y no a alguien, seguimos, digamos, mostrando, ¿no?, que ellos no los estamos mostrando como alguien, sino como algo, y además los estamos mostrando en situaciones en las que no nos pueden dar su consentimiento para mostrarnos, ¿no? Y también, además, que se termina viendo al veganismo quizá como una dieta, porque se muestra la industria de la carne, la industria láctea, la industria de los huevos, como si el veganismo se tratase nada más de no consumir huevos, lácteos y bueno. Y claro, ahí entra el tema también de la explotación, donde el animal no es asesinado, por ejemplo, claro, que eso ya es como que no existe. El perro guardián, por ejemplo, guardián. ¿cómo le haces entender a una persona que lo que ella ve en estos activismos, que es de lo que pasa dentro de la industria cárnica, después cuando vaya a su casa tiene que tratarle mejor a su perro? O sea, no hay coherencia, porque es incongruente, porque nosotros estamos diciendo, miren lo que le pasa, y después de esto, o previamente a esto, estuvieron atados 3 días para que la carne sea de tal manera, y le pegaron tantas veces, y no le pusieron anestesia para cortarle ni los cuernos, ni la cola, y un montón de cosas que después cuando la persona va, no se está cuestionando la relación que existe de propiedad entre el animal y el humano. Además Sino lo que de se eso, está cuestionando es qué mal le tratamos a los animales. no, y además de eso, algo del que también hablaba NASA en su momento, ¿no?, del principio de igualdad, ¿no?, que se muestra que algunos usos son peores que otros, entonces comprar un huevo de una granja es peor que tener una gallina de patio para robarle sus huevos, ¿no? Un ejemplo. Sin dudas. Yo recuerdo que en mi transición a llegar a esto, al veganismo, a ser activista, hubo una cierta influencia de videos que tenían un contenido de violencia explícita, y esto vos lo decías ayer en historias, que eso sea el motivo no quiere decir que sea lo que debamos usar, y al mismo tiempo me pregunto y me cuestiono, y me costó mucho entender lo de las imágenes. A mí lo que simplemente me hizo ver ese contenido, que está bien que no es poco, ¿no? Dejé de financiar explotación animal, pero no comprendí la problemática estructural en la que estábamos involucrados, de la cual somos los opresores de los animales, y me pregunto si no es posible dar ese salto de calidad en un solo discurso, o sea, que no sea necesario que veamos ciertos materiales para dar un paso y después tener que dar el otro, si podemos hacerlo directamente a lo que sería el veganismo, o sea, dejar los especismos de primero y segundo adoctrinamiento en un plazo mucho más corto, ¿no? No sé qué piensan. Total, o sea, es básicamente usar a través de los medios que activamos, medios que reflejen aquello que estamos buscando difundir, que es el veganismo y los derechos animales. Y si nosotros mostramos imágenes o videos en los cuales se muestran esos intereses como vivir, ser libres, disfrutar y poseer que tienen los demás animales, ya ahí estamos haciendo todo en una, y esa es la verdadera efectividad, eficacia. Claro, la dar un buen verdadera mensaje. eficacia está en transmitir. Yo quiero transmitir, como vos habías comentado en un momento, me acuerdo, en un vivo que había visto de NASA, él decía, si yo quiero transmitir B, y lo transmito a través de B, no, claro. Quiero transmitir B y uso A, entonces hacer todo de una es eficaz. Perfecto. ¿Podemos hacer una definición o como graficar para la gente que esté mirando, que tenga ganas de activar y tal vez recién empieza? ¿Cómo sería un activismo efectivo para ustedes? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que no hacer?
Primero seguir a Animales Jurídicos. Exacto. Animal Humano OK también. De Animal Humano OK. Parece un sorteo. A Sujeto en Objeto. Etiquetar a 3 amigues. A Veganismo en Parque. Que estuvimos viendo cómo están haciendo los activismos. Me parece que es muy bueno. Para tener una referencia, ¿no? Y ahora, ya hablando más en este caso puntual, o sea, ahora, una forma es básicamente vas con imágenes que muestren a los animales en libertad, con su familia, con sus amigos, o simplemente con folletos que tengan la información necesaria de veganismo y suficiente, y a partir de ahí ir y preguntarle, por ejemplo, a la gente qué cree que son los derechos animales, o qué cree que es el veganismo, o para ya tener también una referencia de lo que viene previamente sabiendo la persona, porque quizás me ha pasado mucho en charlas y demás que yo les pregunto, ¿qué crees vos que es el veganismo? Y es una dieta, y ahí ya agarrando eso, decir, en verdad, y lo que es, ¿no? Claro, ver. Y para dar el salto a la práctica en el activismo, también primero educarnos, porque si nosotros vamos a la práctica sin conocer la teoría, es como que estamos hablando de un sin brazo. Hay que saber que la teoría es el timón del barco. La práctica, cualquier práctica está basada en una teoría. No es que, bueno, yo hago algo que no está basado en ninguna teoría. Quieras o no, conozcas o no la teoría, tu práctica va a estar basada en uno. Es mejor que esté basada en la teoría vegana a que esté basada en teorías de explotación animal, sin duda. ¿Y de dónde podemos sacar la teoría? Porque hablamos de la teoría, podemos recomendar algunos libros, sí, por ejemplo. Sí, claro, podemos hablar, en principio, la gente hoy en día los libros les cuesta un poco más que los blogs, así que para mí sirve mucho entrar a los blogs y leer, como veganismoabolicionista.com, es una buena página donde hay eso, filosofiavegana.blogspot.com, que también es la parte filosófica del veganismo, que es interesantísima y es esencial para entender que el veganismo no se agota en mis hábitos, sino que comienza de un fundamento moral y se ve plasmado a través o como consecuencia de nuestros actos. Y después, por ejemplo, libros que podemos recomendar para la filosofía, bueno, el caso de los derechos animales de Tom Regan, que es base, es el primer libro que salió de filosofía de derechos animales, donde se habla un montón de cuestiones muy interesantes. Después Gary Francione hace mucho hincapié en el abolicionismo a través de Lluvia sin truenos, que es un libro que para mí es esencial para los activistas, porque te cuenta básicamente como un poco de la historia del movimiento animalista hasta el año 96. En ese libro no se explica, por ejemplo, la problemática de las campañas monotemáticas, pero después él lo explica en otro libro que es Derechos Animales, me parece que se llama, que el enfoque abolicionista, que explica 6 principios y a partir de ahí se abre toda una teoría que comienza después con cuáles son los derechos positivos de los animales y demás. Pero para mí, base así para comenzar a entender realmente el veganismo, y tenés que leer a Francione, a Regan, a Singer también es necesario leerlo, no por su postura utilitarista, sino por el principio de igualdad y el especismo, que él lo explica muy bien. También... Bueno, yo voy a recomendar... Creo que sé cuál vas a decir. A ver si adivinamos. La rebelión de los Sí, antiesclavistas de Luis pensando en eso. Torres, que es, digamos, un ensayo de 40 páginas que arranca, ¿no?, desde el veganismo en concepto, ¿no?, que es el veganismo, y toca varios temas fundamentales para el activista vegano. Bueno, algo muy Básicamente. interesante que dice en el libro de Luis Torres, ya que estamos hablando de activismos, es que no es necesario sumarse a una organización para hacer activismo. Esto me pareció revelador. O sea, uno puede salir con una amiga, lo que sea, ir a hacer activismo tranquilamente. No es necesario unirse a ninguna orga gigante que te baje línea, lo que sea. Eso me pareció espectacular. Es más, va
para contar desde lo personal cómo empecé yo a adherir, digamos, al veganismo, al enfoque real del veganismo a través de la primera edición del libro, del ensayo, mejor dicho, de Luis Torres. Y la verdad que sí, porque te hace romper con el segundo adoctrinamiento ahí a pleno, porque empezás a ver, a cuestionarte, ¿no? Dar espacio para la autocrítica y colectiva y personal, ¿no? Así que nada, lo súper recomiendo. Todos estos libros y ensayos y blogs y demás están en la página, en la biografía de Animales Jurídicos. Hay un Linktree donde pueden entrar y ahí hay bibliografía vegana, y también en Veganismo en Parque, creo que vi. Sí, también el sujeto no el sujeto no objeto también tenemos todos estos donde hay libros, ensayos, donde puedes ir leyendo en busca del veganismo. También un ensayo interesantísimo de Leslie Cross, que es básicamente cómo se estaban organizando en esa época para crear lo que hoy en día damos por un momento por sentado, ¿no? Los que somos veganos. O sea, estamos hablando acá de un poco de hacer una autocrítica y de pensar de que si nosotros vamos a hablar con una persona y la persona nos dice que veganismo es una dieta, es porque algo se estuvo haciendo mal con el activismo en el movimiento. Entonces, hay que tenemos un doble trabajo desde el activismo, desmontar todo lo que se montó anteriormente para que nos haya hecho llegar a eso y dar un mensaje más puro de lo que es el veganismo. Sí, igual es como que la gente, en la mayoría de los casos, hay casos exceptuado obviamente que se cierran y no quieren hablar con vos, pero la gente en la mayoría de los casos está dispuesta a hablar con vos. O sea, vos cuando comenzás a explicarle, porque hay un sentimiento innato de justicia en el ser humano, hay una preocupación moral innata en cuanto a los animales, por las personas, digamos, porque todos están en contra del sufrimiento de los animales. Es decir, hoy en día vos ves que por ahí le están pegando a un perro y la gente se para a ver, lo filma, lo escracha. Lo mismo pasa con muchos animales, y hay una conciencia moral, digamos, que está. Ahora bien, nuestro trabajo como activistas, me parece, es crear lo que se llama el impulso moral, es decir, que ellos quieran actuar en consecuencia de esa preocupación que tienen. Y esa preocupación hay que analizarla de qué punto ellos están preocupados, y después el impulso es obviamente esto de bajar la información que venimos diciendo de que los animales no son más que otros individuos que con los cuales compartimos el planeta. Voy a agregar un par de sitios más, en realidad uno solo, Abolición No Regulación, que es el blog de Torres. Y un beso que nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? ¿Sí? Bueno, sí. Lo queremos tener acá, no en el piso, pero por teléfono. Hay que pagarle los pasajes, creo que De está México, bastante ¿no? bien. Sí, es Un de poco México. salado. Pero bueno, si bueno. estás ahí, Luis, te convocamos para algún próximo programa para hacer una entrevista. Más que invitado. Y también me parecieron muy interesantes, y los vi bastantes veces, los aportes de Samuel Guerrero, que de hecho lo tuvimos en un video de Instagram que hicimos con él. Educación especista y revolucionar la revolución, que es un taller sobre crítica y reflexión a lo que hacemos como movimiento y los mensajes que damos. De paso aprovecho parece que voy a vender un producto, ¿no? Que con esa introducción que hago. ¿Quieres ser su pero, propio jefe? siempre tengamos, si podemos, confeccionar algún folletito. Nunca sabemos. ¿Se ve? Creo que sí. Ahí, lo vamos a poner. Siempre que por ahí estamos en la calle, podemos entregar alguno de alguna forma medio espontánea, o si tenemos alguna conversación también y no podemos llegar a dar un buen mensaje por el poco tiempo que tenemos. Si lo tenemos a mano lo podemos dejar, y bueno, que tenga material audiovisual para consultar en internet, que tenga por lo menos lo esencial, explicar la sintiencia, los intereses que tienen los animales por el hecho de ser individuos, por qué el veganismo es lo mínimo que podemos hacer por ellos, que es respetarlos. Y bueno, nada, esa es mi recomendación del día de hoy. Grosso, Ger. Bueno, nos quedan escasos 5 minutos para este primer programa de esta temporada Reloaded de Animal Humano. Si les parece, comentamos unas noticias así rápidamente, nos parecían interesantes. Bueno, en Chile se realizó un plebiscito para modificar la Constitución. Hubo organizaciones animalistas que intentaron poner a los animales en la Constitución, y acá lo que quiero plantear es lo siguiente. Hubo una organización animalista bajo el lema No son muebles, una organización llamada Vegetariano Soy, tal vez la conozcan, ya por la cara que pusieron. No está todo muy bien. Bueno, lo que buscaron justamente es que
animales no sean vistos como muebles. Luego hubo otra, la Fundación de Derecho y Defensa Animal lanzó una campaña Animales en la Constitución. Vuelvo a la anterior, tuvo 200.000 firmas la anterior, la de Vegetariano Soy. Esta, la de Derecho y Defensa Animal, tuvo 15.000 firmas, que parecía que iba bien, porque decía, Animales en la Constitución señala 3 puntos fundamentales: la individualidad, que reconoce a los animales como individuos en sí mismos y no como un fin para satisfacer alguna necesidad humana o del medio ambiente; la sintiencia, entendida como la capacidad de los animales de tener experiencias positivas y negativas; y el deber estatal, que se refiere a que el Estado deberá tomar medidas para la protección de los animales. Pero ¿qué pasa? Al final dice, lo ideal sería que esta protección constitucional se dé con independencia de la especie animal, se les reconozca un grado de dignidad y se prohíba explícitamente la crueldad de estos. O sea, venía todo bien hasta que dijo la crueldad. Entonces, digamos, veamos los diferentes niveles que puede haber como de bienestarismo, ¿no? Sí, yo creo que hay que entender algo muy importante, que es que el mundo no cambia a través de las leyes. Exacto. Sino que las leyes vienen luego de que haya un cambio de conciencia en la gente. Podemos tener un claro ejemplo con el matrimonio igualitario acá en Argentina. Es decir, que hace 10 años se sancionó la ley de matrimonio igualitario, pero no hace 10 años es que existe las parejas homosexuales, digamos. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad la ley siempre viene después. Entonces, cuando vos querés imponer una ley sobre una realidad que no se ajusta a lo que vos estás promoviendo, y lo que pasa es que la ley queda básicamente sin efecto. Bueno, hubo una chilena que sacó una nota de opinión que decía: las regulaciones no son derechos ni pueden serlo. Un derecho es una protección o barrera a un determinado interés. Por ejemplo, existe el interés por vivir y está protegido por el derecho a la vida. Claro. Entonces, como si uno pretende que a través de la ley, es como querer prohibir la carne en Argentina, por ejemplo. Imagínate que salga una ley y te diga, prohibimos, a partir de mañana se prohíbe la carne y el queso. ¿Vos pensás que la gente va a dejar de comer carne y queso porque hay una ley que lo dice? Y sería bastante utópico pensar que así funcionan las cosas. Bueno, sin ir más lejos, así pasó con la prohibición de la riña de gallos, de los galgos, que siguen siguen sucediendo, pasando. pero en la ilegalidad. Además, a ver, el hecho de que se los considere en la Constitución personas no humanas no significa que en la sociedad esté la conciencia, ¿no?, de qué significa eso. El hecho de que ellos sean personas no humanas significa que son alguien y no algo. El hecho de que ellos sean alguien y no algo significa que no debemos usarlos porque ellos tienen el interés y el derecho fundamental que les otorga la calidad de persona no humana a no ser usados. Entonces, por eso es importante que no concienticemos en sí desde el lugar nada más que las personas humanas entiendan que ellos son personas no humanas, sino lo que conlleva. Claro, porque si no van a ser personas no humanas explotadas. Claro. Y entonces es como que le luego- cambiamos el nombre, Claro, ya está. le cambiamos el nombre, pero seguimos haciendo lo mismo. Claro. Y eso en realidad, el concepto no es el problema. El problema es la realidad material, que pensamos que los animales son propiedad o que nos pertenecen básicamente. Bueno, no sé si hay tiempo, pero Ya hay cerramos. un par de noticias sobre el acuerdo porcino. Mi humilde reflexión es que el especismo es urgente antes de que vengan las intenciones de que se gestione este acuerdo, ¿no? Pero bueno, hubo algunas negativas en Neuquén, el Consejo Deliberante de Neuquén lo rechazó. Parece que en Chaco no, y es como que está ahora librado a lo que es la esfera de las provincias y gestiones entre privados. ¿Cómo lo ven a esto? ¿Cómo ven los mensajes que se dieron desde los espacios y organizaciones veganas para rechazar el acuerdo? En pos de los derechos animales no fue ningún avance. Porque de base rompe con el principio de igualdad y pondera, digamos, a los chanchos. ¿Por qué? Porque tenerlos en granjas industriales nos puede traer, digamos, enfermedades. Entonces, Antropocentrismo. exacto. Entonces refuerza el utilitarismo, rompe con el principio de igualdad y no promueve el veganismo, porque el veganismo va a estar en contra de las granjas industriales de China, como va a estar en contra de, digamos, El lugares... granjero de acá. Claro, sustentable, de las granjas sí. ecológicas, digamos que agroecológicas, ¿no? Básicamente. Eso. Sin duda, para mí en algún punto es un retroceso en el movimiento animalista. ¿Por qué? Porque el movimiento animalista de repente quita el foco de los animales y comienza a decir, no, la salud, no, el medio ambiente, no, primero nosotros,
Y después, bueno, obvio, pobrecitos los chanchos, lo que les pasa y demás. Pero el problema principal de esto es que nos van a envenenar el agua, que van a romper los ecosistemas, que somos foco de nuevas pandemias. Entonces hay un retroceso en la conciencia moral o en la consideración moral de los animales. Porque el problema ya no es el especismo, sino el antropocentrismo nuevamente y el efecto negativo que tiene estas megafactorías, digamos, para el ser humano. El especismo que parte también, ¿no?, de el irrespeto, el no respetar el valor inherente que tienen todos los individuos de especie humana o no humana, básicamente. Sí, ahí está el problema en cuando no llegamos a tocar el tema, pero bueno, está también el tema de la interseccionalidad de luchas, ¿no? Como del ambientalismo que se junta con el movimiento animalista. Es como que en un momento hay algún tipo de choque por ahí, porque pasa a ser todo antropocentrista. Si el movimiento que milita por los derechos animales se une al ambientalismo que lucha por el medio ambiente, por la salud de la gente, está viendo ahí una contraposición en algún punto. Y imagínate que el movimiento vegano tiene que luchar para sacar del foco el antropocentrismo y de repente está luchando en causas antropocéntricas. Entonces ahí vos te das cuenta que hay una incoherencia fuerte. Lo que es el problema es usar al veganismo. Digo, nadie dice, uno como vegano no puede después ir y militar en causas ambientalistas. El problema está en que yo salga con un cartel o salga a difundir que el veganismo es un movimiento creado en contra de, digamos, los gases de efecto invernaderos. De la fábrica de China. Y el problema para la salud. Ejemplo. Eso. Tal cual. Perfecto. ¿Qué más? ¿Tenemos agenda? No hay agenda de activismos. Bueno, veganismo en parques. Veganismo en parques, va a estar en los parques. También decir un poco, me parece que nos estamos tirando un poco de flores, pero... Claro, digamos, como la vía de contacto, cómo pueden la gente que quiere subsar hay veganismo en parques, ahora se va a querer sumar. Es que todo es el mundo. primer activismo, digamos, que está acá, que se guía, ¿no?, por el enfoque abolicionista. Sí, de todas maneras, digamos, lo que vino a querer hacer esta cuenta de Instagram, este grupo de personas, más que nada, es a unir a personas que querían activar y por ahí no tenían a personas cercanas conocidas, ¿no? Entonces, dar esa facilidad. Sabemos que de todas maneras hay activistas independientes por las plazas de todo el país llevando adelante su activismo, y ya lo hacían de antes de que exista esta... ¿Y veganismo en parques se está formando grupos en qué ciudades, qué provincias? Ya el fin Todo el mundo. All the world. Que eso es lo que pasa cuando no dependés de una organización. Vegan in parks. Con Claro. tener la info, tener el folleto impreso y los videos, podés salir a activar tal vez en Quizás otro idioma lo no podés. Lo mencionamos porque es la primera organización así descentralizada, ¿no? Pero bueno. Total. No, yo creo que hoy en día hay muchos activismos acá en Buenos Aires que estemos o no de acuerdo cómo llevan el mensaje es un tema, pero para mí no hay que quitarle el mérito, el esfuerzo, el tiempo y el dinero que gastan para promover un mensaje de respeto animal. Si bien por ahí no estamos a favor de esto de las imágenes explícitas y demás, creo que es todo un proceso de cambio en el cual lo que sí me parece que es muy importante es que la persona que se una a alguna organización primero tenga un criterio propio de lo que es el veganismo y de cómo llevarlo a cabo. Un criterio propio también, no desde lo arbitrario, sino también desde no desconocer, digamos, O sea, también a después, qué va. una vez que te formaste, leíste la teoría vegana, andá a cualquier grupo que tenga gana, porque lo que vos vas a decir y lo que vas a promover, quizás el grupo puede hacer algún cambio. Ahora bien, lo que yo veo el problema es que mucha gente como quiere ser vegana y por ahí no conoce gente vegana, dice, bueno, me uno a esta organización para conocer gente, y de repente se une a la organización le da una bajada de línea y esa persona no investiga por sí misma, no se forma como un activista. Entonces lo que pasa es que termina repitiendo un mensaje que quizás no es el más apropiado para la defensa de los animales. Hay que pensar que defender a los animales no es un hobby, es una responsabilidad, y como es una responsabilidad hay que asumir el compromiso con todo lo que eso significa.
Claro, Impecable. así como nos cuestionamos el especismo, debemos seguir el camino de los cuestionamientos y bueno, ver hacia dónde nos lleva eso. Creo que nos quedamos Bueno, nos sin tiempo, quedamos ¿no? sin tiempo, chiques. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por Nasa todo. Villalba, Gracias. Beri, Donatelli. Gracias por haber estado en este primer programa de la temporada esta Reloaded de Animal Humano. Gracias, Gerson López Peirot. Gracias Excelente a vos. tu debut acá en el aire de Animal Humano. Muchísimas gracias, Dani Soto en producción, David Vega en operación técnica. Le mandamos un saludo grande a Mili Navarro, que grabó las artísticas con nada de tiempo, se recopó. Yo soy Leila Altamore. Nos reencontramos el próximo programa de Animal Humano, miércoles 18 horas, acá en la 1925live.com. ¿Te queda algo para decir? Algo muy cortito, si está en sus posibilidades, donar a los santuarios, ¿sí? Que están pasando situaciones medio duras. Perfecto, bueno, nos reencontramos la próxima. Síganos en Instagram, Animal Humano OK, nuestro canal de YouTube, Animal Humano. Nos vemos la próxima. Chao. Veganismo es rechazar toda injusticia hacia los animales, incluso aquella que te beneficia. No te pierdas el próximo Animal Humano por la 1925 en Instagram y YouTube.